Y cuando entendemos que en Dios tenemos poder y autoridad, entonces ¿sabes qué pasa? El enemigo huye de nosotros. Cuando tú y yo logramos entender y comprender que somos hijos de Dios, que tenemos herencia de parte de Dios, que tenemos poder y autoridad de Dios, Satanás huye. Los demonios tiemblan y huyen. ¡Qué poderoso! El gran problema es que en este tiempo Satanás, así como en el huerto del Edén engañó a Eva, engañó a la creación de Dios, al hombre, en este tiempo también nos engaña y nos hace creer a nosotros que no somos hijos de Dios. Se nos roba la identidad. Y tú y yo debemos tener identidad en Dios. Así que mañana prepárate, porque hablaremos de nuestra identidad en Cristo, para también vencer la fuerza de las tinieblas que está operando en la familia. Y como hijos de Dios, tú y yo tenemos una autoridad que Dios nos ha dado. Tú tienes tus hijos, y tus hijos tienen una autoridad en tu casa también. Tú tienes tus hijos, y tú a tus hijos le has dado una autoridad sobre lo que es tuyo también. Es decir, tu hijo puede montar tu moto, tu carro, puede estar en tu casa, puede hacer uso de las cosas que están en tu casa, que son tuyas, porque él tiene esa autoridad. Pero si viene un extraño, por ejemplo, a subirse a tu carro, tú te sorprendes y le dices: mira, bájate, eso no es tuyo, porque no tiene la autoridad, el permiso para subirse al carro. O por ejemplo, si ves a un extraño que entra a tu casa, tú dices: ¿qué haces aquí? No tienes la autoridad para ingresar a la casa. Pero nosotros somos hijos de Dios, tenemos la autoridad de Dios. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad, autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sabe qué, hermano? Este versículo subráyelo en su Biblia, porque hay mucha gente que hace mucho tiempo perdió la autoridad. Satanás le robó la identidad, le robó la autoridad, y ahora andan como huérfanos, hijos huérfanos. Andan como hijos, como aquel que pidió la herencia y se fue, comiendo de los cerdos, mientras que el papá en su casa tenía mansión, empleados, todo. Así espiritualmente hay muchos. El Rey de Reyes, nuestro Padre Celestial, tiene todo. Pero hay hijos que se fueron de casa, perdieron el poder, la autoridad, y ahora Satanás los tiene comiendo de los cerdos. Somos hijos, somos herederos de Dios. Y muchas familias están destruidas porque no hemos entendido que en Dios tenemos poder y autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas. Los demonios no son más que Dios. Las fuerzas del mal que están operando en tu casa no tienen más poder y autoridad que Dios. He aquí os doy potestad. Mira, el Señor está diciendo: mira, te doy la autoridad, te doy la potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Qué poderoso. Jesús, antes de ascender al cielo, prometió que Él nos daría esta autoridad sobre todo el poder del enemigo. Y como creyentes en Dios, como gente en Dios, tenemos que tener la autoridad de Dios, la fe de que podemos echar fuera demonios de nuestra familia, de que podemos pisarle la cabeza al enemigo con la planta de nuestros pies. ¿Sabe qué significa la palabra hollar? Hollar significa pisar la cabeza. Pisar significa
maltratar. Pero hoy, lastimosamente, los maltratados somos nosotros, son muchos. Por falta de fe hemos perdido la autoridad. Por falta de fe hemos perdido la herencia. Y en este tiempo Dios nos está llamando a que recuperemos la herencia, a que recuperemos la autoridad de Dios. Como hijos de Dios tenemos esta autoridad. Como hijos de Dios tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado de poder pisarle la cabeza al enemigo. Y ese poder y esa autoridad que Dios nos ha dado es para echar fuera de nuestra familia huestes espirituales de maldad, para echar fuera de nuestra familia todo plan satánico que hay en contra de tus hijos, en contra de tus padres, todo plan satánico que está trayendo ruina, miseria, destrucción, odio, contienda. Tú tienes el poder y la autoridad de Dios para levantarte y echarlo fuera en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Tú tienes el poder y la autoridad para deshacer toda brujería, para deshacer toda hechicería que hayan lanzado en tu contra, para deshacer todo plan satánico. Tú tienes el poder y la autoridad. Tenemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué muchos caen? ¿Por qué muchos a veces perdemos la autoridad? ¿Y por qué muchos perdieron hace algún tiempo la autoridad y no la han podido recuperar? ¿Por qué? Porque se desconectaron de Dios. Se fueron como el hijo pródigo. Se fueron de casa. Algunos, lastimosamente, dejaron de creer porque escucharon doctrinas de demonios. Satanás conoce el poder de una persona que tiene a Dios. Satanás sabe de qué es capaz un hombre, una mujer llena del poder de Dios. Entonces su trabajo se ha centrado en robar la identidad. Mañana hablaremos de eso. En robar la identidad. Y entonces infiltró doctrinas de demonios. Y han surgido una cantidad de predicadores diciendo que en ese tiempo nosotros no tenemos poder para echar fuera demonios. Que nosotros no tenemos el poder para orar por los enfermos y que se sanen. Porque en este tiempo los que hacen milagros son los demonios. Son doctrinas de demonios que se han metido en este tiempo para hacernos perder la identidad en Dios. Entonces en este tiempo surgen doctrinas enseñándote de que tú no puedes orar de cierta forma, robando la identidad. Y la gente lastimosamente ha creído eso. Hay un montón de doctrinas y si entras a YouTube vas a encontrar una cantidad de gente hablando locuras y hablando cosas que no son de Dios. En la palabra encontramos que Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del mal y que los demonios tienen que huir en el nombre de Jesús. Entonces hay gente que tiene miedo de orar y miedo de reprender demonios porque un pastor le dijo que no se podía. Mira, pasa algo en este tiempo y eso se los doy a manera de paréntesis. Hay mucha gente que critica el mover de Dios en cuanto a milagros, en cuanto a sanidades. Entonces, son gente que como su ministerio es un ministerio muerto, es un ministerio vacío, es un ministerio sin el Espíritu de Dios. Como no pasa nada en su ministerio, lo que hace es criticar a otros ministerios
donde se mueve el poder de Dios, en milagros, en sanidades. Entonces salen a decir que esos son demonios que están operando. Imagínate, la misma envidia, la misma concupiscencia, la misma maldad, el celo que hay, porque su ministerio es muerto, y es muerto por su propia culpa. Entonces empieza a criticar a otros ministerios, y hay mucha gente que los sigue a ellos, y están dañando la fe de mucha gente. Y es por eso que hay tanta derrota en este tiempo. Es por eso que hay tanta gente que ha perdido la fe en este tiempo, por escuchar la voz de hombres que aparentan, dice la palabra de Dios en Timoteo, tendrán una apariencia de piedad, pero su doctrina carcome como gangrena. Su doctrina, su enseñanza, lo que hace es dañarte, podrir tu corazón. Pablo se lo escribió a Timoteo, que en los últimos tiempos habría hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, amantes de sí mismo, que apartarían el oído de la verdad. Y lastimosamente Satanás en este tiempo ha apartado el oído de la verdad, y mucha gente ha dejado de creer en lo sobrenatural de Dios. Alguien un día me escribió: hermano, no digas sobrenatural, porque sobrenatural es un demonio. Dios no es sobrenatural. Tanta locura en este tiempo. Dios es sobrenatural, que actúa en lo natural. El Espíritu Santo es sobrenatural. El poder de Dios no es natural, está sobre lo natural. Entonces salen unas cantidades de locuras que uno dice: ¿de dónde inventan tanto? Y lo peor es que la gente le cree. Pero ¿sabe por qué por qué hablan de esta forma? Porque son ministerios muertos. Son ministerios que no tienen el mover de Dios. Son ministerios que no están conectados con Dios. Entonces, lo que le queda es envidia y empezar a hablar y hablar y hablar de otro. Y eso ha robado también la identidad de muchos. Ha robado la identidad de muchos. Ha robado la fe de muchos. Que un día creyeron en milagros, ahora no creen. Que un día creyeron que Dios había dado poder a nosotros para orar por los enfermos, ahora no creen. Satanás se ha robado la identidad. Y dice la palabra de Dios en el libro que leímos en Lucas, que el Señor nos ha dado poder para hollar serpientes y escorpiones. Hollar es pisar, pisotear, maltratar. ¿Sabe qué es un escorpión y qué es una serpiente? En la palabra de Dios significan peligro, significan ataques del enemigo. La serpiente y el escorpión significa peligro, ataque, enemigo. Y Dios nos ha dado a nosotros el poder y la autoridad para pisotearlos, para maltratarlos. Entonces, si en tu hogar, en tu familia, están operando huestes de maldad que están trayendo odio, división, contiendas, peleas, ruina, miseria, quiero decirte hoy en el nombre de Jesús que tú te levantes, porque tú tienes el poder y la autoridad de Dios para echarlo fuera. Hay gente que le gusta perseguir a otros. Hermano, ore por mí. Tengo un problema. Claro, oramos por ti. Pero quiero decirte que la misma autoridad que tengo yo la tienes tú. Porque ha surgido otro problema. Y quiero también decirte, Dios nos ha dado autoridad, pero esa autoridad y ese poder que Dios nos ha dado es para manejarlo con mucha humildad, con mucho respeto y con sencillez en el espíritu. El gran problema en ese tiempo es que algunos han entendido que ese poder y esa autoridad es para manipular, es para enriquecerse, es para humillar a otros. Y no es así. No es así. Ese mismo poder que Él tiene
también tú lo tienes, yo lo tengo, porque somos herederos y la herencia Dios la reparte por igual. Somos herederos. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? El problema está en la conexión que tenemos con Dios. Entonces, hay algunos que lo han entendido y han aprovechado esa parte y hoy son hombres poderosos y mujeres poderosas en Dios. Pero hay otros que no. Entonces, andan todavía como aquel hijo pródigo, comiendo con los cerdos, viviendo donde viven los cerdos, hablando espiritualmente, ¿no? Donde viven los cerdos, teniendo a un padre con una herencia y una riqueza enorme. Y los cerdos, ustedes saben que los cerdos tipifica a un tipo de animal inmundo, al punto de que cuando Jesús ve al endemoniado de Gadara, los demonios se van al hato de cerdo. Tipifica algún tipo de animal inmundo. Y mucha gente vive en el lugar de los cerdos, rodeado de demonios, rodeado de espíritus inmundos, y lo tienen comiendo de la basura espiritual, y se han sentido cómodos allí espiritualmente. Pero mira, gloria a Dios que tú estás aquí y tú has entendido que hay que levantarse a pelear por la familia. Pero yo te estoy hablando hoy en el nombre de Jesús para que conozcas las armas espirituales que Dios nos ha dado. Porque un soldado que conoce las armas que tiene es un soldado que va a atacar y se va a defender en el campo enemigo. Y esta guerra es espiritual. Esta guerra por la familia no es contra tu papá, que se ha levantado en contra tuya. No es contra tu primo, que se ha levantado en contra tuya, no. Esta guerra es espiritual, contra la hueste de maldad que está operando en el borracho de tu familia, contra la hueste de maldad que está operando contra el drogadicto de tu familia. Y hay que romper cadenas de drogadicción, romper cadenas de alcoholismo. Esta pelea no es contra el adúltero, el fornicario de la familia, no es contra él físicamente, es contra la hueste de maldad que está operando en él. Entonces, este es el tiempo para pelear por la familia. Este es el tiempo para levantarnos y tomar el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado poder y autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera espíritus inmundos, fuerzas de maldad. Dios nos ha dado autoridad para que anulemos en el nombre de Jesús todo pacto satánico, toda brujería, toda hechicería. Lastimosamente, hay un daño grande que se ha hecho y que ha hecho Satanás, que es el de robar la identidad. Y ese robar de identidad ha hecho que tú no sepas hoy quién eres en Dios. Ha hecho que tú no sepas hoy qué tienes con Dios, para que Dios te ha escogido, porque no tienes una identidad y deambulas espiritualmente. Mañana profundizaremos en eso. Pero mira, este pasaje es poderoso. Dice, número 1, que nada nos dañará. Eso significa que enfrentaremos dificultades y problemas. Enfrentaremos ataques espirituales. Pero Dios estará con nosotros y nos protegerá y nos dará fuerzas para enfrentar al enemigo y vencerlo. Cuando Él dice que nada nos dañará, es que nada nos dañará. Es como un escudo que Él ha puesto a nuestro alrededor para que nada nos toque. Lo otro es que en este pasaje Jesús reconoce el poder del enemigo. El poder del enemigo. Hay gente que no cree
en el poder del enemigo. Es otro asunto. Pero Satanás es real, los demonios son reales y cumplen misiones especiales para traer destrucción a la familia, a la vida del ser humano. Lo que está operando hoy en las calles de New York son demonios. Lo que está operando hoy en las calles de Filadelfia con el fentanil son demonios. Lo que está operando hoy en los centros penitenciarios, la cárcel, toda la gente que está allí, son gente por demonios. Una persona que no le tiembla el pulso para quitarle la vida a otro, demonios. Una persona que asesina a otro, son demonios operando en este tiempo. Entonces Jesús reconoce que el enemigo tiene poder. Sin embargo, el mismo Dios nos ayuda a poder resistir la fuerza de las tinieblas. Y es importante entender que ese poder y esa autoridad que Dios nos ha dado, hay que usarla con sabiduría, con discernimiento, pero sobre todo con mucha humildad. Porque al momento en que tú te creas que eres el mero, que eres la mujer de guerra, ese mismo día, ese poder y esa autoridad la has perdido. Ese mismo día que tú te creas que lo has logrado, ese mismo día lo has perdido. Esa autoridad de Dios no es para controlar o para manipular a los demás, sino para resistir al mal, proclamar el evangelio de salvación y vivir en obediencia a Dios. Mira qué poderoso. Es decir, Dios me ha dado poder y autoridad, y ese poder debe, número uno, glorificar a Cristo, glorificar a Dios. Número dos, para ser testimonio, para que la palabra de Dios se extienda a todas las naciones. Y número tres, para vivir en obediencia a Dios. Esta autoridad proviene de tener una íntima relación con Dios y con el Espíritu Santo. Y es importante entenderlo. Ahora, ¿cómo usamos ese poder que Dios nos ha dado en la oración? Vamos a mirarlo rápidamente. ¿Cómo usamos ese poder que Dios nos ha dado en la oración? Número uno, pidiendo protección y fortaleza. Buscar el refugio de Dios. Entonces, podemos orar que Dios sea nuestro refugio. Podemos orar que Dios sea nuestra fortaleza en medio de los ataques del enemigo. Que Dios sea nuestra fortaleza en medio de los peligros que enfrentamos. Pedir protección contra todo ataque del enemigo. Dios nos ha dado poder y autoridad. ¿Y a qué voy con esto? Lo que le dije de la casa al principio. Cuando tu hijo está en casa, está bajo tu cuidado. Está protegido por ti. Tu hijo tiene una herencia de parte tuya. Y esa herencia le permite a tu hijo acceder a todo lo que tú tienes. Porque es tu hijo. Y tú no le vas a negar a tu hijo nada. Entonces tú le das a tu hijo educación. Tú le das a tu hijo la salud. Le das a tu hijo la alimentación. Le das a tu hijo la ropa. Le das a tu hijo un techo. Y eso habla de protección, de cuidado, de bienestar. En Dios nosotros tenemos cuidado, protección y bienestar. Cuando ese hijo tuyo crece y por ejemplo dice, ¿sabe qué, mamá, papá? Ya yo no quiero vivir en esta casa, me voy. Ese hijo sale
de tu cuidado. Entonces ya no está bajo tu techo, ya no come tu comida, ya tú no lo vistes, ya tú no le pagas la educación y ya tú no le pagas la salud. Ya él se independizó, se fue de casa. Ahora va a vivir su vida. Y en Dios también somos así. El tema es que nosotros siempre tenemos que vivir bajo el cuidado de Dios. Porque al momento que salimos del cuidado de Dios, tenemos que valernos por nosotros mismos. Y al valernos por nosotros mismos, las huestes espirituales de maldad nos atacan. Al creerme yo que ahora sí puedo sin Dios hacer mi vida, soy presa fácil del enemigo. Entonces en la calle voy a encontrar el peligro, así como tu hijo lo encuentra en la calle. En la calle, o sea, fuera de mi casa espiritual, voy a encontrar demonios, ataques espirituales, huestes de maldad. Lastimosamente muchos se fueron hace mucho tiempo del cuidado de Dios, de la protección de Dios. Y hoy la familia es un caos terrible. Hoy la familia sufre, hoy la familia llora. Un día hubo cuidado de Dios, pero se fueron. Y se fueron porque peleé con el pastor, se fueron de la iglesia. Porque muchos han entendido que estar en Dios es estar en una congregación. Entonces me miraron mal y me fui de la iglesia y me aparté de Dios. La relación con Dios no tiene nada que ver con tu relación del templo. No tiene nada que ver con que tú vayas al templo. La relación con Dios es íntima, es personal. Y mucha gente hoy se ha apartado de Dios por otra persona que interfirió en la relación con Dios. Y muchas familias se han destruido. Yo conocí familias con niños que crecieron en el Evangelio, pero al llegar a una edad entraron a la delincuencia y fueron asesinados. Hace pocos meses ocurrió un caso de estos, donde una madre perdió a sus 2 hijos, los 2 asesinados. Crecieron en el Evangelio, fueron a una iglesia, sirvieron en una congregación, pero crecieron, se apartaron y los 2 hijos fueron asesinados. Obras que hace Satanás al robarnos la identidad de quien somos en Dios. Obras que hace el enemigo para traer destrucción a la familia, para traer destrucción a tu casa. Quizá tú creciste escuchando de Dios, yendo a una congregación, pero ahora miras tu hogar y ves a tu hijo en las drogas. Ves que tu hogar no es un hogar de paz, sino de peleas, de contiendas, y que tu hogar es un hogar de destrucción ahora. Ahí no está operando Dios. Son huestes de maldad que están operando en la familia. Te sientes agobiado, afligido. Es porque estás fuera de casa. Estás fuera de casa espiritual. Y Dios en este tiempo quiere que volvamos a su cuidado. Por eso el salmista dijo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el cuidado de Dios mora bajo su cuidado, bajo su sombra. David lo entendió. Por eso David dijo: Señor, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. David dijo: Señor, es mejor estar un día en tu presencia que vivir 1000 años fuera de tu presencia. Porque David entendió que sin Dios no era nada. Entendió el poder y la autoridad que tenían en Dios. Pablo lo entendió. Pablo entendió quién era en Dios y por eso dijo: si me toca vivir
yo voy a vivir para Cristo. Pero si me toca morir, es una ganancia poderosa. Pablo lo entendió. Pedro lo entendió. Juan lo entendió. Fueron gente que, pese a las circunstancias que vivieron de persecución, de martirio, no renunciaron a seguir a Dios, porque creyeron y entendieron que su llamado, que su propósito, porque creyeron y entendieron que el que estaba con ellos era más poderoso, y que en esta vida nada los podía separar del amor de aquel que los había llamado. Pero Satanás en ese tiempo ha confundido las mentes y ha robado la identidad. Y muchos nos ha costado entender nuestra identidad en Cristo, y otros todavía divagan sin saber quiénes son en Dios. Y no crea usted que es la música mundana me contamina. No crea usted que es lo de afuera lo que está confundiendo a la gente. Es lo de adentro. Doctrinas de demonios que se están levantando. Gente engañando con doctrinas, con palabras. Gente torciendo la interpretación bíblica para traer confusión a las mentes, para traer confusión a la gente. Por eso es importante, y yo siempre les he dicho, todo ustedes llévenlo a la luz de la palabra, pero número uno, y es más importante, que tengan una vida íntima con Dios. Porque en el secreto tú construyes tu relación con Dios. En la intimidad tú construyes tu relación con Dios. Aquí bonito, oramos en las mañanas, compartimos en familia, con el equipo, compartimos con ustedes. Y qué bueno que estás orando. Pero hay un tiempo en que tú tienes que desconectarte del celular, del televisor, y entrar al secreto a hablar con tu Padre. Hablar con tu Padre que te devuelva la identidad. Hablar con tu Padre que te ayude a recuperar el poder y la autoridad que Él te ha dado. Y esto es poderoso, porque con ese poder y con esa autoridad derrotarás la fuerza de las tinieblas que está operando ahora en tu familia. Con ese poder y con esa autoridad, demonios tendrán que huir de tu casa. Ya no los consientas más en la familia. No permitas que vivan allí arrimados a tu casa. No permitas que esos demonios traigan a tu casa peleas, contiendas, división. No permitas que traigan más ruina y más miseria. Levántate, toma el poder y la autoridad de Dios y habla con carácter. Háblales con carácter en el nombre de Jesús. Y es el tiempo de que te levantes y entiendas de quién eres en Dios. Es el tiempo de que recuperes la autoridad en Dios. El poder y la autoridad que Dios nos ha dado se manifiestan a través de la oración. Es por eso que hay gente que ora, pone la mano en los enfermos y los enfermos se sanan, porque hay un poder y una autoridad de Dios. Hay personas que en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, echan fuera demonios. Por eso los apóstoles llegaron sorprendidos donde Jesús y le dijeron: Señor, imagínate, Señor, en tu nombre. Le dijeron: Señor, imagínate, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús no se sorprendió y dice: yo vi caer a Satanás como un rayo. Yo lo vi. Y he aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda, escúchame, sobre toda fuerza del enemigo. No es sobre una parte, no es
sobre unos cuantos demonios, sobre unas cuantas potestades, sobre unas cuantas legiones, qué sé yo cuántas categorías habrá en el infierno. Pero el Señor nos ha dado autoridad sobre todo. Y todo es todo. Entonces no tengas miedo y recupera tu identidad en Cristo. Este mensaje es para alguien que hace algún tiempo tuvo autoridad, pero se fue de casa de papá y ahora dice, es cierto, he perdido autoridad. Quiero decirte hoy de parte de Dios, es tiempo de volver a casa. El poder y la autoridad de Dios ahí están. Tu identidad en Dios ahí está. Es tiempo de volver. Vamos a orar, porque es el tiempo de recuperar ese poder y esa autoridad. Y cuando lo hayas recuperado, allí sí la pelea se va a poner buena. Allí sí vas a ver el enemigo cuántos son 2 por 3, como decimos acá. Allí sí vas a ver el enemigo quién somos. Cuando hayamos entendido el poder y la autoridad que Dios nos ha dado, que se atenga el que ha traído ruina, miseria, discordia, pleitos, drogas a la familia, porque van a salir disparados y habrá victoria en tu familia, habrá victoria en tu hogar. Pero mira, que todo esto que estamos haciendo, y me da mucha alegría, porque estamos en el equipo correcto. Me da mucha felicidad saber que en Dios no hay derrotas. Claro, pasamos momentos duros, pero son pruebas que Dios permite para que nuestra fe crezca. Son pruebas que Dios permite para que nuestra fe se fortalezca. Las pruebas que tú vives hoy son ejercicios, así como los militares entrenan, son ejercicios militares para que nuestra fe crezca. Pero mira, me da alegría saber que estamos en el equipo correcto y que tenemos un Dios soberano, un Dios poderoso, que hoy nos abre el entendimiento que tenemos poder y autoridad que Él nos ha entregado para que podamos derrotar la fuerza de las tinieblas. Que hermano, estoy mal preocupado porque me hicieron brujería. Ya no hablarás así. Ahora dirás, brujería, hoy quedas sin autoridad en el nombre de Jesús. Hermano, estoy afligido porque se han levantado contra mí unos demonios. No, esa forma de hablar va a cambiar cuando entiendas el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Y gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios, diga allá en su casa, gloria a Dios, porque me has dado, Padre, poder y autoridad para aplastarle la cabeza al enemigo, para pisarlo, para maltratarlo. Gloria a Dios por eso. Padre, gracias.